Buenos días a toda la comunidad dagüeña, mi nombre es Saúl Antonio Munévar, estoy liderando un proyecto independiente sin fines de lucro con objetivos meramente culturales y divulgativos frente a la memoria histórica del municipio de Dagua. He decidido llamar a este proyecto el escuchatorio como una manera de rescatar dentro de la narrativa, dentro de la memoria, todo este tipo de narraciones que son importantes para buscar una identidad cultural a través del lenguaje. El día de hoy me he reunido con Yadin Antonio Moreno, quien es egresado de Comunicación Social de la Universidad Santiago de Cali y quien nos ha acompañado el día de hoy para hablarnos un poco sobre su tesis de grado, donde el ejercicio de la memoria es un elemento importante para la consolidación de la historia del municipio de Dagua, también frente a elementos tan importantes que no han sido tan estudiados a nivel de profundidad como es el tema del conflicto y la violencia. Yain Antonio Moreno ha trabajado o ha escrito para revistas como El Clavo, Diario de Occidente, ha sido finalista en concursos de cuentos como el de la San Buenaventura, en el concurso nacional de cuento y concursó en el primer concurso de relato Dagua Escribe en homenaje al escritor dagüeño Guillermo Becerra. Yain, pues muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera preguntarte por qué es importante la memoria como fuente narrativa y fuente de recuerdo para la memoria histórica de un lugar. Buenos días, Saúl. Yo creo que la memoria es importante y más en sociedades violentas como la colombiana. Y nosotros que fuimos testigos del conflicto armado aquí en el municipio de Agua, sobre todo en los años 90 y el año 2000, empezando los primeros años del año 2000, es importante porque la memoria es una forma de comunicación con el pasado. Me baso en Maurice Holbach, que es la persona quien es el que marca teóricamente mi trabajo de grado. Y en él es en la persona en que me baso. Es importante porque a través de los relatos de las personas que vivieron, por ejemplo, en el caso de mi trabajo de grado, que fue la toma guerrillera del 19 de marzo de 1999, que muchos periódicos de la época lo llamaron el día del horror, la noche del horror lo llamaron así y verdaderamente fue así. Entonces es importante eh, conocer lo que aconteció en esa década de los 90, de lo que padecimos los dagüeños, de las más de 11.000 víctimas que hubo en ese entonces debido a este conflicto, el muerto que dejó, que fue Eduardo Ramos, un dagüeño, ex policía, eh, la otra persona es Floredilia, que fue una persona que quedó debido a los estruendos de las bombas, de las pipetas de gas, quedó con un problema auditivo. Eh, las miles de personas que tuvieron que cerrar sus negocios y emigrar hacia el extranjero o emigrar hacia otras zonas, huir de su municipio por culpa de este conflicto. Entonces yo creo que es bueno la memoria, el trabajo de la memoria, recolectar, construir eso, porque es que se resquebrajó un tejido social y solamente se puede volver a reconstruir a través de estos relatos, a través de estas historias, a través de la memoria. Ahí es donde otra vez nos reconstruimos como sociedad. Sin memoria, vamos, como dice la frase tópica, vamos a estar condenados a repetir siempre esas mismas historias y ya es suficiente con 60 años de conflicto. Entonces yo creo que es importante el trabajo de la memoria y por eso yo hice mi trabajo de grado, eh, pues qué más, qué mejor pues con mi municipio que fue víctima del conflicto. ¿Cuál es cuál es el título de tu tesis? Mi título de mi tesis es un poquito largo, entonces tengo que leerlo. Dale, Tengo que leerlo. muéstralo a la cámara. Se llama Relato de los hechos ocurridos el 19 de marzo de 1999 a través de la memoria de tres víctimas del Frente 30 de las FARC en el municipio de Dagua Valle. Y pues, este es mi trabajo. Excelente. Yo quiero que nos hablaras un poquito de la metodología que utilizaste para el trabajo del relato y qué proceso investigativo hiciste para poder conseguir toda esta información y analizarla. Bueno, la metodología fue etnográfica. Esa fue la metodología etnográfica. Entrevistar, oír a las personas que vivieron, que fueron víctimas de este conflicto. Pues en este caso fueron los papás del señor Eduardo Ramos, fue Floredilia
Hoyos y fue a Esmeraldo Cajigas. Fueron 3 personas que padecieron el conflicto, que lo vivieron, me lo contaron, yo lo transcribí y pues todo eso se transformó en mi trabajo de grado. Hombre, entrevistar a todos los dagueños, eso es un imposible, pero de eso se trata, porque de hecho aquí en el municipio yo no encontré trabajos, no he encontrado trabajos donde relaten esos testimonios solamente hablando de guerrilla, ni hablemos pues del problema paramilitar que empezó desde el año 2000 en adelante. Entonces hay mucha memoria que construir en el municipio y la memoria no se construye pegando una plaquita o pintando una pared, no, tiene que ser un trabajo más profundo, más investigativo y de eso se trata, de estimular y ojalá pues se vengan muchísimos más trabajos de memoria para que sepamos qué fue el conflicto, por qué ocurrió esto y sobre todo que haya una reparación en las víctimas, porque mi trabajo, en lo que yo logré concluir es que ninguna de estas 3 personas, sobre todo la del señor Eduardo Ramos, fue gente que nunca repararon. Entonces ese fue mi metodología, la etnográfica, la entrevista y luego transcribir todos esos relatos que ellos me narraron. Yo te quisiera preguntar, desde tu perspectiva, desde tu formación, ¿por qué crees que en el tercer municipio más grande del Valle del Cauca, como lo es Dagua, no hay una preocupación por la memoria histórica y tampoco no hay una preocupación por construir una literatura propia o autóctona? Yo creo que hay una dejadez, empezando por parte de los gobernantes, hay un abandono. Es lo que te digo, se piensa que de pronto haciendo una conmemoración es pegando una placa o pintando una pared y no, no lo es. También me involucro como ciudadano. Hemos banalizado la guerra, lo que yo te contaba hace rato, la hemos banalizado. Tal vez porque algunos no la hemos vivido como de pronto la ha vivido una gente en carne propia. Y por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo estos días, mucha gente se ha mofado de lo que ha pasado. Y está bien uno sacarle como el lado jocoso, sacarle chiste a esos temas tan álgidos, pero no, yo creo que esos temas necesitan una mirada más profunda y que no se quede en la mera chance, en la mera broma, porque vuelvo y te repito, es que es memoria, es que no se vuelvan a repetir estos hechos. Es eso, entonces yo creo que ha habido una dejadez por parte de los entes gubernamentales y hay una banalización de nosotros como ciudadanos frente a la guerra. He oído de gente que dice que qué rico como se están dando, se ríen, se mofan o sea, no saben lo que se vivió, lo que te digo, en los años 90. Familias que les tocó que desplazarse o víctimas, muertos, tanto de parte de policías como de guerrilleros o familias que no tenían nada que ver con todo este conflicto. Entonces, eso es. Listo. ¿Tú creerías necesario que aquí en el municipio, como ha sucedido en otros países que han tenido una larga tradición bélica por cuestiones históricas como Alemania, eh, sea necesario que exista un museo de la memoria que conmemore estos hechos y que no deje olvidar que en este municipio ha aportado 11.000 víctimas del conflicto entre desplazados, entre desaparecidos, entre secuestrados? Desde luego, debe haberlo. Si Alemania, que Alemania fue el victimario de los judíos, en Alemania, en cada esquina hay un monumento a esa memoria de esos más de 6 millones de judíos que padecieron el régimen nazi. O hablemos de Rusia con los gulag de Stanley. También hay placas conmemorativas. Y lo que te digo, más allá de placas y de monumentos, hay un trabajo investigativo, Saúl. Es que es eso, hay que estimular eso, el trabajo investigativo. Es que hay mucha leña por cortar, muchas historias por contar, muchísimas, porque es que aquí no solamente se vivió el conflicto por parte de guerrillas, sino paramilitares. O sea, el conflicto aquí armado fue durísimo, aquí en el municipio de Agua. Es más, estábamos estigmatizados. Dagua era zona roja. La gente hablaba cuando se refería a Dagua, hablaba de guerrilleros o de paramilitares. Entonces es una mancha, es un lunar. Y más allá de eso es reconstruir el tejido social, es reparar a las víctimas, es reconciliarnos.
Sé que tal vez yo pensaría que falta de pronto una labor también pedagógica que parte también de la educación en los colegios y en las escuelas, donde se demuestre el valor de lo que tiene el relato y la memoria, sobre todo la memoria viva que reposa generalmente en los adultos mayores, que ya muchos de estos para esta época ya están desapareciendo, infortunadamente, y cada vez que muere uno de estas personas que han vivido muchos años aquí, o son oriundos, o son hijos descendientes de los zapadores del ferrocarril, o hijos de gente que trabajó en los talleres del ferrocarril, o descendientes de esclavos, o descendientes de indígenas, de los indios cargueros, descendientes de los arrieros, muchos de estos relacionados con el camino real, relacionados con el río, relacionados con la carretera, con el ferrocarril. ¿Tú qué pensarías, qué le dirías a estos jóvenes en la actualidad? Primero, ¿qué consejos les darías con respecto a lo de la memoria? Y segundo, ¿tú qué libro le dirías a ellos? Lean este libro porque en este libro pueden encontrar tal vez un pensamiento crítico frente a nuestra época y ser conscientes de la época que estamos viviendo. Bueno, primero, yo fui mal consejero. Soy mal consejero. No, yo no le daría consejo a nadie. Yo creo que todos somos libres y aparte de libres, la libertad implica responsabilidad. Eso es, todos hablamos de libertad, libertad, pero la libertad implica responsabilidad. Entonces, hablando de Dagua, de nosotros como dagüeños, en cada uno está ser responsable con nuestra memoria, con nuestro pueblo. ¿Ves? Yo creo que todo es un tema de conciencia. Y si es de hablar de autores y de un libro, y si es de hablar de memoria, pues hay un libro que tiene un título pues que está muy relacionado al tema que estamos hablando y es de Héctor Abad Faciolín, El olvido que seremos. O sea, el título, El olvido que seremos, pues que supuestamente es un poema de Borges, ¿no? Que él le encontró cuando asesinaron al papá y pues en eso se, barra, pues, se basa su narración. Y es que es lo que vos tocabas ahora con respecto a la memoria. Por ejemplo, nuestros abuelos que conocieron mucho de la historia y que hoy día se está muriendo, a medida que se muere es una memoria que ya no más no existe, deja de existir, es olvido. Y eso es lo que tenemos que evitar, eso es lo que debemos evitar. No condenarnos al olvido, aunque algún día vamos a hacer olvido, eso es así, pero ese es el trabajo, registrar para que exista la memoria, para que exista. Y en otra recomendación, me gusta mucho Fernando Vallejo. Si bien es un tipo ácido, corrosivo, es un tipo feroz en su literatura, es un tipo que genera conciencia, que despierta, sacude. Entonces está el libro de La Virgen de los Sicarios, o está el libro de él con el que ganó el Rómulo Gallegos, que se llama El Desbarrancadero, que es un libro brutal, pero si ves el trasfondo es conciencia, es memoria, es sacudirnos como sociedad, es como un grito rebelde. Entonces sí, recomendaría como libro a El olvido que seremos. Me parece una bonita historia y me parece que va muy ligado pues a este tema de la memoria. Y como autor y que la gente quiera sacudirse y crear conciencia o conocer la conciencia, Fernando Vallejo me parece un tipo brutal. Me quiero remitir un poco al concurso en el que participaste. Eh, Quedaste en segundo lugar con tu cuento, el título de tu El cuento, testimonio en el ocaso de la El bestia. testimonio del ocaso de la bestia, basado en un personaje de la época del bandolerismo en Dagua, que tal vez de pronto las nuevas generaciones sepan poco o nada de cómo era el tema del bandolerismo aquí, o el tema de los campesinos armados. Eh, Se llamaba José Obdulio Ñaringo, Ñaringo. Ñaringo, y era, si no estoy mal, oriundo de aquí del municipio, o sus padres eran oriundos de aquí del municipio, Sí. y él se convierte al bandolerismo porque hay que asesinan a los padres y él decide irse en contra de la ley. Eso pues es todo un relato real, sucedió, es un elemento histórico importante y que aporta de pronto tal vez a entender ese contexto. ¿Tú crees que la ficcionalización de la realidad también ayuda a la construcción de una memoria? Sí, desde luego. Yo creo que si queremos ahondar en la realidad,
debemos apelar a la ficción. Indiscutiblemente, a través de la ficción nos acercamos muchísimo a la realidad, demasiado. Lo que yo hablaba la otra vez en el video que tú compartiste es que uno no elige las historias los eligen a uno. Por ejemplo, casi todos los cuentos que yo he escrito tienen que ver con Dagua y tienen que ver con la violencia de Dagua. Con el concurso que yo gané en la Universidad de San Buenaventura, que tuve mención, habla sobre unos tipos que hacen limpiezas sociales. Eso lo vivimos aquí. Ahora con Ñaringo, Ñaringo lo vivimos aquí en el municipio. O sea, fue una realidad de nosotros, fue una realidad y lastimosamente e infortunadamente es una realidad pues desagradable porque tiene que ver con muertos, tiene que ver con violencia. Eh, sí, yo creo que estas historias que nos tocan y en el caso pues de nosotros que escribimos y escribimos ficción también, yo creo que sí, nos acercan bastante a la realidad. Y aunque de pronto uno no lo lea a nadie, ¿no? Pero cualquier persona que de pronto se acerque y lea una historia de esos puede, no sé, ser una semilla, estimular y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue este tipo? De verdad. Entonces se puede acercar, leer, no sé, lo que haya de literatura del hombre o de personas que lo conocieron y darse cuenta de que nuestra génesis hasta la actualidad ha sido eso, la violencia. Desde tu formación, ¿tú cómo creerías que Dagua pueda llegar en algún momento a tener una identidad propia o una cultura propia? ¿Cuál crees que sean esos elementos que falten o cuáles crees que sean esos elementos que deban recrearse o reestructurarse? Ya que el antes y el después del conflicto ha marcado un cambio de pensamiento, los nuevos movimientos juveniles que se han despertado, las nuevas conciencias, conciencias sobre el medio ambiente, la transversalidad de las disciplinas. Entonces hablamos de ecocrítica, hablamos de geoliteratura, eh, entonces analizamos cómo era la geografía de un lugar a partir de lo que se escribió en aquella época. Ejemplo, María, donde hay una descripción muy detallada entre juntas de Dagua y la desembocadura del río Dagua. Entonces, desde tu perspectiva, ¿tú qué crees qué elementos faltarían para la búsqueda de esa identidad propia o qué debe reestructurarse? Yo creo que de agua nos quedamos con ese cliché de que la identidad de nosotros es la piña, que, que somos gente pujante. A mí eso se me volvió un lugar común. Y, y el tema de la identidad es algo que va más allá de eso, Saúl. Va mucho más allá de eso. Y eso no lo podemos esperar por parte de los entes gubernamentales que, pues, infortunadamente han sido ineptos. Eh, yo creo que nos toca el trabajo a nosotros, a todos como ciudadanos, como sociedad. Buscarlo. ¿Cómo? No sé, pero yo lo busco desde la literatura, yo lo busco desde el estudio, a través de la lectura. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, los jóvenes eh, bachilleres o que de pronto tienen la posibilidad de hacer una carrera profesional o técnica, están ellos en despertar. O sea, es que es una responsabilidad. Si queremos libertad, vuelvo y te repito, tenemos que tener una responsabilidad frente a la sociedad. Y más nosotros como ciudadanos dagüeños, como el tema que estás tocando acerca de la identidad. Vuelvo y te repito, nuestra identidad no solamente es piña y gente pujante, yo creo que tiene que haber algo más grande que eso. Mayor. Por ejemplo, lo que vos estás haciendo, me parece fantástico, esa reconstrucción desde los principios, desde la génesis del municipio de Dagua hasta la actualidad, eso me parece, o sea, yo la verdad solamente lo he visto pues a través del maestro Guillermo Becerra y ahora vos que estás retomando esto. Entonces, qué bueno hacer que se formen colectivos que trabajen sobre este tipo de temas y me imagino muchísimos más, por ejemplo, reconstrucción sobre el conflicto armado aquí en Colombia, perdón, aquí en el municipio de Dagua y aquí hay mucho por hacer, muchísimo, muchísimo para crear una identidad verdadera, fuerte, que la gente cuando hable de Dagua haya como un símbolo y es que es dagüeño, ¿ves? Pero salir como de ese lugar común de la piña y de gente pujante o de los cactus. Sí, eso hace parte de nosotros, pero yo creo que nosotros tenemos que construir una identidad mucho más grande y más allá de lo de siempre. Con respecto, ¿tú qué crees cuál es la principal riqueza que tiene el municipio de Dagua? En cualquier aspecto, ¿cuál es la principal riqueza y que deberíamos precisamente
agarrarnos de ahí, utilizarlo como estandarte para nosotros y tal vez podamos usarlo como una búsqueda de identidad. La mayor riqueza para mí, los jóvenes. Aquí hay potencial, Saúl. Aquí hay gente muy inteligente y muchachos. Por ejemplo, y no es que te esté adulando, ni es salamería, ni nada de eso. Vos, cuando yo veo tu trabajo, me parece fantástico. Yo no sabía quién eras vos, yo no te conocía. Y mira ese trabajo tan bueno que vos estás haciendo. Me imagino que aquí hay muchos jóvenes que están tratando de hacer ese tipo de trabajos. Entonces el potencial está en los jóvenes. Y ahí es donde tienen que entrar los entes públicos a apoyar a esa gente. Es que es una obligación. Es una obligación porque Agua es un municipio pobre. Es un municipio pobre, entonces eso yo creo que los jóvenes sí necesitan. Y está bien, el deporte es chévere y el fútbol es bueno, pues porque la gente recrea, pero también qué bueno que haya una inversión en la cultura. Sería importantísimo en el intelecto de los muchachos. Entonces yo creo que la mayor fuente de riqueza que hay aquí en Dagua son los jóvenes. Ahorita tú me hablabas sobre que la piña ha sido utilizada como un elemento simbólico, tal vez, de lo que es la identidad y también lo de la gente pujante que también se encierra dentro, pues digamos, tal vez es una consecuencia que llevó a la piña a ser un elemento simbólico, ciertos significados. Aquí hay muchos biosímbolos como la piña, como los cactus, como la flor del quereme, que es muy característico. Hay otros elementos que son más como geográficos, como el cañón del Dagua, por ejemplo, algunos charcos en el río que son simbólicos. El río es un elemento importante. Tú desde tu perspectiva, ¿qué otro tipo de símbolo propondrías? ¿O qué símbolos llegarías a proponer para que salirse del lugar común de la piña? Es que hay demasiados, empezando por el Danubio. El Danubio, ese charco de la sirena, eso es un espectáculo, eso es, no sé si te viste Avatar, Sí, claro. es algo así. Yo lo veo, eso es algo mágico. Eso es algo mágico, mágico, mágico. Eh, el lugar de todo esto del ferrocarril me parece un espectáculo. Pues ahí es donde nace este municipio. Ahí es donde nace Dagua. Ahí es donde nace lo que somos nosotros. Esa es la cuna. Esa es la cuna. Y verla hecho ruinas es triste. Tengo muchos amigos que han venido a visitar del extranjero, de Bogotá, de Cali, y les muestro eso y eso es magnífico, eso es grande. La historia que hay ahí es hermosa. Propondría ese, pues que también ya lo han propuesto, he oído que pues de hecho, muchos políticos han querido hacer una especie de torre de Babel ahí, pero pues eso es utopía, ¿no? Sí, y también el Danubio me parece que es una cosa espectacular, es fuera de serie. Es decir, que lo que tú propones es una cuestión más descentralizada. Generalmente cuando se habla de Dagua hay una remisión como más al pueblo, pero Dagua mayoritariamente es más provincial, más corregimiento, más veredal. Y posiblemente ahí estén esos otros símbolos que de pronto puedan proponerse para un caso como tal. Eh, Es que hay más de 100 veredas, ¿no? es que hay más de 100 veredas, exactamente, mucho más de 100 Una veredas. decena de corregimientos, es una cosa grandísima, una cosa sencillamente grande, ¿sabes? Inmenso. Pues de hecho no es el tercer municipio más grande del Valle del Cauca. Sí, mira que sí. Y es algo muy curioso, porque mira que entre los límites de este municipio, las dos ciudades importantes, Buenaventura, Cali, Restrepo, La Cumbre, Calima Darién, en cuestión histórica, Dagua es casi como un lunar blanco o como un espacio en blanco que todavía falta por ser rellenado. Hay algunos aportes documentales, como la monografía de Guillermo Becerra, como Orígenes del municipio de Dagua, de Ana Beba Martínez, también dagüeña, y son ese tipo de elementos, pero aún así no alcanzan a abarcar todo lo que ha sido esta dimensión de un pueblo que aparece, nace, tiene su esplendor con los talleres del ferrocarril, decae cuando los talleres se los llevan para Cali, vuelve a renacer con los años, con el tiempo de la piña, se ha explotado la cuestión del turismo, que es muy fuerte aquí también. ¿Tú qué piensas que a veces esos lunares o esos espacios
en gris, que no está muy claro qué sucedió y que muchos de esos hechos son contados a partir de la narración oral, que parece que es como un elemento muy fuerte en nuestro contexto, pero en el momento de hacer la transición de lo que es lo oral a lo escrito, hay una imposibilidad o no se puede, porque hay un más voz a voz, un contar, un transmitir. ¿Tú piensas que la ficción en algún momento pueda llenar esos espacios en blanco que la historia no ha podido llenar? Sí, desde luego, es que lo que se habla está condenado al olvido. Lo que se escribe está condenado a lo eterno, Saúl. Y pongamos un ejemplo casual. Yo, por ejemplo, yo tengo que hacer algo y si yo no lo anoto, créeme que si yo lo confío a la memoria, eso desaparece. Yo al mediodía, yo ni me acordaba. Si lo anoto, sé que va a tener ese recordatorio ahí. Yo creo que sí, es muy importante la escritura, es importantísimo. Todos esos relatos orales, todas esas historias, condensarlas en el papel. ¿Quién las va a leer? No sé quién las vaya a leer, pueda que se empolven en los anaqueles de una biblioteca, pero van a estar ahí consignados esos relatos. Entonces sí, la escritura tiene la palabra, tiene un poder gigantesco, gigantesco, grande, grande. Y eso es lo que yo digo, es ahí donde los jóvenes, bueno, nosotros yo aún me considero joven, tenemos esa responsabilidad de adueñarnos de nuestro municipio, de escribir esas historias. Y no se necesita ser un estudiante de comunicación social, no se necesita ser un estudiante de literatura. No, es un trabajo que se puede hacer entre los mismos profesores, entre, entre grupos de jóvenes. Pero pues todo está en eso, en el estímulo, en que la gente quiera. Si la gente no quiere, le da pereza, no hay nada que hacer. No hay nada que... Y si los entes gubernamentales no apoyan, pues ahí sí que es cierto. No pasa absolutamente nada y todo seguirá siendo como es. Yo creo que retomemos nuevamente a tu tesis de título tan largo. Sí, Listo. larguísimo. Yo quiero que pasemos, que nos hables un poco a las conclusiones, qué hallazgos encontraste, si tus objetivos planteados al principio los pudiste lograr y qué pasó con toda esta bibliografía que tú consultaste. Bueno, en un principio cuando yo empecé el trabajo de grado, pues yo quería reconstruir la memoria del municipio de Agua y eso es un imposible, pues porque de Agua ¿cuántos habitantes tiene? Más de 30.000, pues yo no iba a lograr reunir 30.000 relatos, eso es imposible. Por eso te digo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, ya cuando los profesores me aterrizan el trabajo, porque uno lo sube a la estratosfera, cuando lo aterriza el trabajo, pues yo ya me doy cuenta que solamente puedo entrevistar, que es conveniente, ¿no? Entrevistar no más de 5 personas, porque si no ese trabajo nunca lo iba a acabar. Entonces, pues apelo a estas personas, a los papás del policía Eduardo Ramos, a Floredilia y a Sonaldo Cajigas. Las conclusiones que saco es que primero es gente que aún no está reparada, es gente que aún no está reparada. Lo segundo es que pues con el proceso de paz del 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos, mmm, víctimas y victimarios que, que, que se reconciliaron, eh, mmm, vuelvo y lo repito, siguen sin ser reparados. O en el peor de los casos, los victimarios en este momento pues están siendo asesinados, sigue habiendo impunidad. Las conclusiones no fueron buenas, Saulo, no fueron buenas. No, la conclusión en sí, para resumírtelo, no fueron buenas. O sea, no hay reparación. Se sigue en lo mismo, infortunadamente. ¿Por qué? Mm, es un tema larguísimo, es un tema inmenso. El por qué es porque, o sea, no hay no hay una voluntad política, no la hay, no la hay. Entonces, pues sí, eh, esas fueron fueron dos, tres conclusiones. Recuerdo esas dos. No hay reparación, todo sigue igual y ahí estamos. Mm, Yadin, ya creo que para ir cerrando, eh, sé que tú eres un muy buen lector, sé que tienes una biblioteca interesante. Tú tal vez te gustaría, y si tal vez necesites buscarla, regalarnos una cita literaria
pertinente para este momento que tú nos quieras regalar? Si podrías. Pues, uy, no, yo soy malísimo grabándome citas, pero, pero no te voy a regalar una cita. No te voy a regalar una cita, pero sí te voy a hacer una recomendación. Es un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. De hecho, era algo que yo quería hablarte ahorita con respecto al tema de la memoria. O sea, atrapar toda la memoria, pues es un imposible y se vuelve en un desperdicio, ¿no? Es algo que hablaba Maurice Holbach, retomando otra vez al tema de la memoria. Y es que hay que saber cuál memoria es que va uno a apelar para hacer un trabajo concreto, ¿no? Porque hay recuerdos que no es que no sean importantes, pero no son necesarios a la hora de esas construcciones. ¿Por qué recomiendo el cuento de Funes el Memorioso? Funes el Memorioso es un man que todo lo recordaba, absolutamente todo, 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 todo. Él veía que caía la hoja de un árbol y eso se volvía en un recuerdo. Escuchaba como cabalgaban unos callos y se volvía en un recuerdo. O sea, él se volvió en el basurero de los recuerdos de la humanidad, al punto de que el tipo se desesperó por eso. Entonces, me gusta ese cuento, sería una recomendación, Funes el Memorioso, porque tiene que ver con este cuento de la memoria, ¿ves? Entonces, es súper, es cortico y muy bueno el cuento. Recomendada la lectura. Recomendada la lectura. Chadín, muchísimas gracias por estar en el escuchatorio. Vale, muchísimas Que gracias a estés muy vos. bien. Vale.